acta de la sesión 162 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde informa sobre las acciones implementadas hasta la fecha respecto de la huelga de hambre que sostienen exconflictos del periodo 1973 a 1990 en la Catedral de Rancagua. Con ello se da respuesta a un oficio emitido por esta comisión. También se recibió un oficio de la Secretaría General de Carabineros, mediante la cual mandan un informe respecto a la glosa presupuestaria número 8. También se recibió una nota de la directiva de la Asociación de Académicos de la Universidad de Talca, quienes solicitan apoyo a la comisión para llevar a cabo un referéndum de adecuación para la comunidad académica de dicho establecimiento. También se recibió una nota del Colegio de Profesores de Castro, Chiloé, mediante la cual denuncian casos de discriminación contra una profesora en Chiloé. Este hecho habría ocurrido en el marco de una reunión de la Corporación Municipal de Castro y que la discriminación se habría producido por el reconocimiento identitario de la profesora como mapuche. También se recibe una nota del presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, quienes excusan su asistencia a esta sesión por compromisos previos y por no contar con un informe final que les permita a ellos poder afrontar de manera adecuada la materia que se va a tratar en esta sesión. También se recibe una nota del diputado Rubén Moraga, quien solicita a la comisión poner en tabla de manera urgente la situación de la crisis migratoria en el norte de Chile. Y finalmente, señora presidenta, se recibe un oficio del ministro de Bienes Nacionales, quienes informan sobre actos de vandalismo ocurridos en el memorial denominado Por la Paz, ubicado en Osorno, y que también obedece a una respuesta a un oficio de esta comisión. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco a las diputadas y diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. Diputado Rubén Moraga, señora presidenta. Diputado Rubén Moraga, ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludarla a usted y por su intermedio a todas las autoridades y también a los demás diputadas y diputados. Mi presencia aquí es también para recalcar lo que ha ocurrido en el norte de Chile, en mi ciudad específicamente, en Iquique, pero que es producto de esta crisis migratoria y humanitaria que tenemos. Entonces, la importancia de que se dé cuenta de la situación que se vivió, no tan solo por las expresiones de racismo, de xenofobia, sino por la actitud de muchas autoridades que tampoco estuvieron a la altura de los acontecimientos, porque yo me quedé la semana justamente para evitar que se dieran estas situaciones, conversé con carabineros, con autoridades, para que se tratara de mejorar la protección de lo que iba a ocurrir, porque todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir, porque habían llamados por las radios locales llamando al carácter de que tuvo la manifestación antimigratoria, anti las personas que estaban allí. Entonces, por intermedio de ustedes, presidentes, que solicitamos que se ponga celeridad y se discuta debidamente esta situación, porque no puede seguir repitiéndose en las distintas ciudades del norte del país. Hay una marcha llamada hoy día en Antofagasta, para el próximo sábado está llamada otra marcha en la ciudad de Iquique con el mismo carácter. Entonces, para que las autoridades que tienen las responsabilidades políticas hagan su labor y también para que se discuta con claridad, porque no podemos permitir que se violenten y se pasen a llevar los derechos humanos de todas las personas que están llegando de alguna u otra forma a este país, y también para nuestros connacionales que estuvieron ahí también defendiendo de alguna forma esta situación a los migrantes, y se dio un conato en la cual ni la policía ni las autoridades locales estuvieron a la altura de los acontecimientos. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputado. De acuerdo a los antecedentes que usted nos entregara y también consciente de la realidad compleja que se está viviendo con respecto a la situación de migrantes, obviamente que dispondremos una sesión especial para abordarla en cuanto podamos, que sea lo más breve posible. Se ha acogido la solicitud que usted nos ha hecho a esta comisión. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Mario Venegas, señora presidenta. Ofrezco la palabra al diputado Mario Venegas.
Sí, Presidenta, con el objeto de apoyar lo planteado por el diputado en relación al tema de la situación de crisis, diría yo, humanitaria que se está viviendo, ¿no es cierto?, en la zona norte del país a propósito del tema de los inmigrantes. Y creo que debemos abordarlo en lo más pronto posible y además hacer un llamado a las autoridades para que adopten medidas a la brevedad, ¿no? Quiero informar además que el jefe de nuestra bancada, el diputado Gabriel Asensio, con el secretario nacional de nuestro partido, están justamente ya en la zona haciendo un gesto sobre esta materia, porque creemos, eso da cuenta de la importancia que tiene para nuestro partido y para nuestra bancada el que se haga algo lo más pronto posible para detener eso que nos avergüenza que está ocurriendo, ¿no es cierto? Me refiero a la reacción xenofóbica que se expresó, pero en el ámbito más global al tema de cómo las autoridades, ¿no es cierto?, tienen que tomar una posición respecto de cómo abordar el tema, ¿no es cierto?, de esa inmigración masiva, pasos ilegales, o sea, entrada ilegal al país, y qué hacer, y cómo ayudar a esa gente que viene, en algunos casos, escapando de situaciones tremendas en sus países. Eso, Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. No hay palabra solicitada, señora Presidenta. Señor secretario, ofrezco la palabra sobre asuntos varios. No hay palabra solicitada, señora Presidenta. Damos continuidad entonces a la sesión. El objeto de analizar las condiciones que están afectando a los jóvenes que se encuentran privados de libertad por causas ligadas al estallido social. Para este propósito, la Comisión acordó invitar al señor Ministro de Justicia, don Hernán Larraín, a la señora fiscal, al señor Fiscal Nacional, señor Jorge Aod, a la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, doña Lía Cabello, al Director Nacional de Gendarmería de Chile, señor Cristian Alvear, al Presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, doctor Enrique Morales, al Grupo de Iniciativa por la Libertad, presos políticos y a los representantes de la Asamblea de Familiares de los Presos de la Revuelta, Jaime Fuentes, Verónica Verdugo y Paula Palomera. Voy a ofrecer la palabra en orden al tiempo que me ha señalado antes de la sesión el señor ministro Hernán Larraín, por lo cual voy a otorgarle la palabra a la señora abogada Karina Fernández. Muchas gracias, señora presidenta. Mi rol de persona defensora de derechos humanos y de las personas que justamente participan de la redacción del proyecto de ley del indulto para las personas privadas de libertad en el contexto del estallido, vengo a exponer los siguientes antecedentes. Nosotros el día 2 de septiembre hicimos llegar tanto al Ministerio de Justicia como a la Fiscalía de la Corte Suprema y a Gendarmería un petitorio por parte de quienes permanecen privados de libertad hoy día en Chile a partir de hechos imputados en el contexto del estallido social. En ese contexto van distintas menciones a solicitudes que se realizaron, algunas de orden de salud, sobre todo nutricionales, que tienen que ver con hechos que se han denunciado constantemente, en particular en Santiago 1, que es un centro además concesionado, y donde el Colegio Médico realizó un informe médico que fue entregado a la Comisión de Derechos del Senado en mayo de este año, pero que además yo puedo entregar en este momento un informe actualizado, y también está acá el señor dentista que participó de una reciente visita también a ese recinto. Hay 32 personas hoy día privadas de libertad preventivamente de los que nosotros denominamos como personas privadas de libertad en el contexto a raíz de hechos imputados en el contexto del estallido social, y hay una serie de antecedentes que se mencionan respecto a, por ejemplo, a la alimentación, el agua, brotes de enfermedades, situación sanitaria, enfermedades mentales de las personas privadas de libertad, y sobre todo de también aspectos de
financiamiento que está recibiendo hoy día la concesionaria y que no se han visto reflejadas en aspectos concretos respecto de las condiciones. Pero como el ministro se tiene que retirar anticipadamente de esta reunión, me quiero centrar en uno de los aspectos fundamentales de ese petitorio y que tiene que ver con el punto 2 y que tiene que ver con que las personas que están cumpliendo condenas hoy día en Chile en recintos de prisión preventiva puedan ser ingresados conforme lo establece la ley a el procedimiento administrativo de personas condenadas. ¿Qué quiere decir esto, señora presidenta? Que hoy día en Chile hay muchas personas, al menos 4.000 personas que están cumpliendo condenas en recintos de privación de libertad destinados a prisión preventiva. En Santiago 1 solo son 400, cerca de 400 las personas que están en esa condición. Y efectivamente también hay personas condenadas de los que nosotros representamos como proyecto de impulso del indulto que también están en esa condición. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas que están cumpliendo condena en recintos de prisión preventiva que no se les han entregado los certificados de que ya están pasados administrativamente a estar cumpliendo condena? Entonces, eso significa que a estas personas no se les está haciendo la evaluación de conducta ni se están realizando los informes psicosociales que son requisito indispensable, al igual que el transcurso del tiempo y la condena, para obtener la libertad condicional, las salidas alternativas y las penas mixtas. Es decir, estas personas hoy día no están en condiciones de postular a estos derechos en su penitenciario porque no se están realizando estas evaluaciones de conducta. Entonces, hace 2 lunes atrás nos reunimos con el director regional de Gendarmería que tuvo que nos ayudó bastante con otros aspectos del petitorio, pero respecto de este aspecto concreto o en vías a buscar soluciones a este aspecto del petitorio. Les recuerdo que además las personas privadas de libertad en el contexto del estallido no están solo en Santiago 1, hay en distintos recintos del país, pero nosotros nos reunimos con el director regional de Santiago y de hecho en Santiago también hay en otros recintos como el de Puente Alto. Pero entonces él nos dijo a nosotros directamente que no se están realizando estos informes ni de conducta ni los informes psicosociales y entonces las personas que están cumpliendo condena Santiago 1 hoy día, a pesar de cumplir con el tiempo necesario que establece la normativa, no podrían postular a estos beneficios. Y entonces le planteó a las madres que estaban ahí presentes de los muchachos que pidieran su traslado a Colina 1 o a uno de los recintos donde pudieran entonces ser efectivos estos derechos. En ese sentido, también nos reunimos con el presidente de la Corte Suprema el día de ayer para plantear nuestra preocupación en este sentido, porque efectivamente aquí lo que estamos en presencia es de una situación de que las personas no van a poder aspirar a cumplir con sus derechos porque existen obstáculos del nivel administrativo. También lo hicimos presente. Entonces acá yo creo que es fundamental, en particular en razón del cumplimiento de lo que se conoce como el control de convencionalidad y que rige, tal como lo estableció el caso Órdenes Guerra respecto de Chile, a todas las autoridades involucradas en estas materias, que se establezcan medidas preventivas respecto y que el señor ministro pueda responder entonces y el señor director de Gendarmería, qué medidas se van a adoptar para que estas personas que hoy día están en recintos de prisión preventiva cumpliendo condena puedan efectivamente obtener estos derechos, acceso a estos derechos y salvaguardar esos derechos, porque acá la solución no puede ser jurisdiccional, no puede ser que las personas tengan que recurrir de amparo o recursos de protección cuando estos derechos no puedan ser accedidos, sino que nosotros creemos que cumpliendo con este control de convencionalidad y denunciando nosotros en este espacio hechos tan graves, es importante que las instituciones den una salida institucional a un problema que no solo afecta, insisto, a las personas privadas de libertad en el contexto del estallido que están cumpliendo condena en estos recintos, sino a muchas personas que están en estas condiciones hoy día en Chile. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora abogada Karina Fernández. Ofrezco la palabra al odontólogo don Ricardo Aliste. Buenas tardes. Mire, yo llego acá porque fui invitado por la señora Raquel, se me olvidó el nombre, el apellido, que es del Grupo de Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta. Sabiendo ella que yo había asistido a Santiago 1, me pidió que pudiera dar una información a ustedes
respecto de lo que yo vi en esa ocasión. El día 31 de agosto del 2021 asistí al Centro de Atención Preventiva Santiago I, invitado por el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile, a cargo del doctor Enrique Morales, con el objeto de evaluar la situación de salud oral de las personas privadas de libertad por causa ligada al estallido social. Participaron en esa visita 4 médicas y 2 médicos, más un grupo de 6 estudiantes de la Universidad de Chile de la Escuela de Medicina, quienes regularmente asisten para prestar atención de salud a estos jóvenes, pese a las malas condiciones que presentan los diferentes módulos para tal objetivo. Al ingresar a los módulos, me percaté que en el establecimiento no existen las condiciones mínimas necesarias de infraestructura en donde un dentista pueda examinar a un paciente odontológico. No existe un sillón dental. No existe luz para alumbrar la boca del paciente. Todos hemos asistido a alguna consulta dental y sabe que es importante la luz para poder tratar a un paciente. No existe instrumental para dar efecto. No existen materiales, tales como anestesia, material de operación, instrumental de examen, instrumental de endodoncia, etc. En esto debo ser enfático. No existe nada de lo necesario para una atención odontológica adecuada. Para la atención médica de estos pacientes existe una sala que cuenta con una camilla, una silla, una mesita pequeña y una escalerilla de 2 peldaños para que los pacientes se suban a la camilla. En consecuencia, y dado que los médicos atendían a estos pacientes en la camilla, solo me quedó la posibilidad de sentar a estos jóvenes en la escalerilla de 2 peldaños, afirmar su cabeza contra la muralla, a nivel prácticamente del suelo, y así, con un espejo bucal, examinar sus bocas, ayudado por una alumna de medicina que me alumbraba con la luz de un celular. En dichas condiciones, fue bastante difícil evaluar la situación odontológica de estos jóvenes. Sin embargo, pude examinar a aproximadamente 15 pacientes en total y confeccionar una pequeña ficha breve que les puedo mostrar aquí, que fue improvisada en ese minuto, y así concluir que en general el mayor porcentaje de jóvenes, en el mayor porcentaje de jóvenes se detecta la necesidad de extracción de los terceros molares, la que solo puede ser realizada mediante cirugía. La mayoría de estos pacientes son jóvenes y por lo tanto esta patología tiene mayor incidencia, con diferentes grados de complicación. Uno de ellos, con una se presentó para que lo examinara con una pericoronaritis. ¿En qué consiste esto? Consiste en una infección dolorosa de origen infeccioso de los tejidos circundantes al tercer molar, muela de juicio. Las demás patologías estaban en un grado moderado de inflamación y dolor agudo de la zona. Este cuadro clínico se presenta especialmente en estos jóvenes. Como ya lo he señalado, todos estos casos necesitan cirugía. Me pregunto entonces, ¿qué cirugía podría realizar yo en tales condiciones? Otra necesidad detectada fue la realización de tratamientos de conductos por caries profunda y avanzado dolor agudo, lo que necesitan tratamiento urgente debido al dolor que presentan. Varios de ellos me relataron que durante la noche no podían dormir del dolor, porque generalmente cuando hay una pulpitis, que es una inflamación del nervio que llama la gente, de los dientes, se agudiza durante la noche. Pudo observar también problemas periodontales, enfermedad de las encías, y un caso de dolor muscular y dolor articular originado por el bruxismo. Cualquier tratamiento odontológico necesita de una infraestructura esencial.
sillón dental, equipo dental, instrumental odontológico, material odontológico, esterilizador. Nada de eso existe, por lo que es imposible realizar la más mínima atención de urgencia o tratamiento. Por lo tanto, no existiendo una infraestructura ni condiciones adecuadas para atender a los jóvenes, resulta innecesario seguir asistiendo a este centro de atención. Me resulta a mí innecesario, ya que con mi presencia allí, más que dar una esperanza a estos jóvenes, sembraría desilusión en ellos y frustración profesional en mí. En mi historia profesional tengo la experiencia de haber atendido a los presos políticos de la dictadura en la cárcel pública de Santiago entre los años 85 y 91. Existía allí un equipo dental muy antiguo, de aquellos con polea. Hoy, muy por el contrario, repito, no existe ninguna condición mínima, higiénica y de ningún aspecto para poder atender a estos pacientes, además en una cárcel que es concesionada. Es una empresa privada. Es lo que podría yo informarle a ustedes. Gracias. Muchas gracias a usted, don Ricardo Aliste, odontólogo. Le ofrezco la palabra al señor ministro de Justicia, señor Hernán Larraín, para poder responder a estos informes del señor odontólogo y también de la abogada. Gracias, presidenta. Nuevamente reitero mis saludos a quienes están participando en esta sesión, parlamentarios, diputados, diputadas y personas que han sido invitadas y que representan a familiares de presos de la revuelta o del estallido social, o que quieren dar un testimonio referido a su situación. En lo fundamental, quizás parte importante de las inquietudes no son cuestiones que directamente nuestro ministerio pueda absolver o dar información porque están fuera del ámbito específico de nuestras competencias. Pertenecen más bien a materias que son propias de la Dirección de Gendarmería y que para eso y para ello el director nacional, don Cristian Alvear, podrá hacerse cargo de las diferentes inquietudes que hay o que puedan surgir o que han motivado esta reunión. Nosotros como ministerio lo que procuramos siempre es asegurar dentro de nuestras limitaciones apoyar que el orden jurídico se aplique y que las instituciones efectivamente funcionen. Y quizás la manera más directa que tenemos respecto de estos temas es trabajando con Gendarmería. Así, por ejemplo, cuando se gatilla la pandemia producto del COVID-19, trabajamos muy intensamente para apoyar a Gendarmería para enfrentar este proceso. Y lo hicimos con el Ministerio de Salud, con el Colegio Médico, entre otros con el doctor Enrique Morales, que participó muy activamente, con académicos y profesores de universidades como la doctora Davanch, que ayudó a formar y a generar los protocolos sanitarios que se han venido aplicando durante todo este periodo. Por lo tanto, si bien es cierto que al final es Gendarmería quien aplica y diseña y autoriza, algunos de esos protocolos, por ejemplo los de salud, son dictados por el Ministerio de Salud. Y nosotros buscamos la manera de que respecto de esa situación en Gendarmería se pueda ocupar de aplicarlos bien, que tenga todos los elementos para asegurar la mejor respuesta a los eventuales contagios que los internos, así como los funcionarios y funcionarias de Gendarmería puedan tener a propósito de la pandemia, como para ilustrar la naturaleza de nuestras actuaciones. Tenemos adicional, y esto sí va más directamente en relación con las inquietudes de esta reunión, una participación bastante activa en el Consejo Coordinador del Sistema de Justicia Penal. Este consejo se creó años atrás para implementar la reforma procesal penal en forma transitoria para los primeros 5 años de implementación, pero su utilidad y su eficacia lo hizo convertirse posteriormente
a través de una ley, en un consejo permanente. Y en ese consejo de coordinación participan, lo preside el ministro de Justicia, pero participa el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el defensor penal público, el general director de Carabineros, el director general de investigaciones, el representante del Colegio de Abogados, y asisten además todas las instituciones vinculadas a estos temas. Por ejemplo, siempre está invitado Gendarmería y también otras instituciones como el Sename, otros ministerios como Interior, y se invitan también a otras figuras cada vez que sea necesario. En ese consejo, Presidenta, desde que se produjo el estallido social, a pocos días después del 19 de octubre, nosotros lo convocamos precisamente para ver cómo estaba funcionando a raíz de las numerosas inquietudes, denuncias y situaciones dolorosas y complejas que se produjeron, para ver cómo estaba respondiendo el sistema a esta situación crítica que estaba viviendo nuestro país. Y gracias a eso se pudieron desarrollar numerosos protocolos y situaciones que resolvieron conflictos. Por ejemplo, el primero que se resolvió fue el problema que presentaron los abogados, tanto del Colegio de Abogados como el propio presidente de la Corte Suprema, respecto del acceso de los abogados en las comisarías para las personas que estaban detenidas, puesto que no había un procedimiento. Para hacer la historia breve, se hizo un procedimiento y eso permitió resolver ese tema y entregar además información a todas las personas detenidas de sus derechos y de las posibilidades que tenían de tener atención jurídica en la Defensoría Penal Pública o en el INDH, para mencionar el tipo de actividades. Quiero señalar que respecto del tema que quizás está rodeando esta conversación, tiene que ver muy especialmente con la prisión preventiva en Chile, respecto de lo cual nosotros lo hemos dicho públicamente, somos bastante críticos porque no creemos que se esté aplicando debidamente. Aquí hay un principio básico que es el principio de inocencia y que permite que las personas deberían estar por regla general libres, ¿no?, con algunas restricciones, porque si se les necesita para el proceso judicial hay que tenerla, pero no necesariamente deberían estar en prisión preventiva. Teníamos constituida una comisión de trabajo en esta comisión coordinadora a que me refiero, mucho antes del estallido social, pero por el producto del estallido se suspendió, no pudimos seguir, tuvimos que abocarnos a otras materias. Es largo explicar ahora, pero viene al caso señalar que la hemos reactivado hace algunos meses y está trabajando precisamente en buscar antecedentes, procedimientos y alternativas que nos permitan hacernos cargo mejor como país de la prisión preventiva, porque, repito, no estamos conformes con lo que ahí está ocurriendo. Hemos podido dar algunos pasos, por ejemplo, a propósito de la violencia intrafamiliar, se aprobó por el Congreso y ya pasó también el examen del Tribunal Constitucional, un proyecto que establece el control telemático para las personas que sean así consideradas por los tribunales de familia o por los tribunales penales como agresores de mujeres en situaciones de violencia intrafamiliar. Hoy día existe eso, pero solamente en el caso de personas condenadas que cumplen pena sustitutiva, pero no existe para las personas que están en investigación, en proceso. Y por lo tanto, las órdenes de no acercamiento no se tienen cómo cumplir. Estamos aprobando, en los próximos días se promulga esta ley y en pocos meses más vamos a poder tener un control preventivo, ¿no?, para evitar el abuso a mujeres producto de violencia intrafamiliar de cualquier agresor que esté identificado y que signifique un riesgo para la víctima. Eso, Presidenta, es muy importante porque nosotros quisiéramos, por falta de recursos no lo hemos podido hacer, extenderlo a muchos otros casos que, si tuviéramos el control telemático, podríamos evitar la prisión preventiva. Es el tipo de situaciones y análisis que estamos haciendo. Y el otro que se está haciendo, Presidenta, se creó una comisión de violencia institucional que coordina la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, con el propósito de tomar medidas conjuntamente con las instituciones para avanzar en los procesos que están siendo investigados a propósito de la violencia institucional.
y se están tomando medidas a propósito de ello que han sido soluciones concretas. Por ejemplo, había un problema con la aplicación de los protocolos de Estambul en el servicio médico legal, porque los procedimientos tienen que ser definidos por perito y los jueces pedían que se aplicaran estos protocolos, que son los que se aplican en casos de situaciones lesivas a los derechos humanos, y sin embargo no podían avanzar por falta de recursos. Bueno, esta comisión nos informó de eso y, de nuevo, para hacer la historia breve, logramos recursos con Hacienda y ha permitido contratar en forma excepcional una cantidad de médicos que va a permitir sacar adelante esos protocolos y así acelerar los procesos que muchas veces son los que detienen el avance y tienen a personas privadas de libertad sin necesidad o sin justificación suficiente, pero que se debe a que no han tenido un informe de peritos adecuado. Dicho todo lo anterior, Presidenta, en lo concreto, quiero señalar que nosotros hace un tiempo personalmente recibí una solicitud de la Asamblea de Familiares de Presos de la Revuelta, que entiendo a quien está ligada la abogada Karina Fernández, para conversar con el Ministerio por la situación que afecta a las personas que ellos representan, los presos de la revuelta. Y en esa oportunidad, personalmente le pedí al subsecretario de Justicia que recibiera y tuvieron una reunión muy positiva en que evidentemente habían situaciones que podían ser analizadas y revisadas y mejoradas para la mejor condición de la situación que afectaba a las personas privadas de libertad vinculadas con hechos de la revuelta. Y producto de eso es que ocurre esta reunión y la constitución de la mesa de trabajo a que hacía referencia la abogada Fernández, que empezó a funcionar hace pocos días atrás, pero que ya se ha empezado a mover para adoptar distintas medidas sobre el particular. La reunión tuvo lugar el 20 de septiembre recién pasado, en que participaron autoridades de Gendarmería y también por parte de la Asamblea asistieron 4 familiares de los imputados, más los abogados Karina Fernández y Jaime Fuentes, con quien también se sigue teniendo contactos para ir resolviendo distintas consideraciones. Yo quisiera, respecto del conjunto de medidas específicas y cómo se está abordando, pedirle, Presidente, que le ofrezca la palabra al director de Gendarmería. Yo quisiera así concluir señalando que hay solicitudes que, si se refieren a imputados, es decir, personas que no están condenadas, respecto de beneficios, no nos es posible pensar que Gendarmería pueda absorber o resolver esas cuestiones, porque los beneficios están pensados para los condenados, no para los imputados, los que establece la ley que se regulan en el reglamento penitenciario. De manera que hay que precisar esas materias. Y enseguida, respecto de la inquietud muy razonable de la abogada Fernández, en el sentido de que las personas que están condenadas, y efectivamente hay algunas que ya están condenadas, deben estar en lugares separados de los imputados y en la medida que vayan cumpliendo con los requisitos que establece el reglamento penitenciario puedan acceder a los beneficios que establece esa norma. Y obviamente eso hay que garantizarlo. Ahora, esa situación la podrá explicar con más detalle el director. Hasta donde yo entiendo, solo se han establecido provisoriamente en el caso de Santiago 1, que es la prisión preventiva concesionada que funciona aquí en la capital, algunos casos de condenados que están ahí por disposición del tribunal. No ha sido una decisión de Gendarmería, por el contrario, Gendarmería asigna, hasta donde entiendo, a las personas en los recintos dentro del territorio jurisdiccional por distintas consideraciones y no los mantiene en recintos para imputados. Y se ha ocurrido, hasta donde yo tengo conocimiento, y de nuevo el director Alvear podrá precisarlo, es por disposición del tribunal. Si no, no deberían estar nunca juntos condenados con imputados.
porque se da también la situación inversa. Hay cárceles muy pequeñas en donde no hay cómo diferenciar y están juntos, imputados con condenados, pero la norma, la regla, es la de la separación para evitar todos los contagios criminógenos correspondientes, y es una norma aplicable y Gendarmería está obligada a hacerla cumplir. Es cuanto puedo informar y manifestar siempre nuestra disposición a colaborar para que quienes están internos, sea en forma provisoria mientras se les hace el juicio, o para quienes están condenados, tengan el mejor trato. Y efectivamente no siempre tenemos las mejores condiciones de infraestructura, como por ejemplo decía recién el dentista que visitó Santiago 1, y es una inquietud muy grande la que tenemos, porque entendemos que una persona puede estar privada de libertad, pero no por eso pierde su condición humana, su dignidad, y debe ser tratada debidamente como cualquier otro ciudadano y tener acceso a los servicios que cualquier otro ciudadano tiene. En ese sentido, por cierto, estamos siempre dispuestos a oír y mejorar las condiciones, como lo hemos hecho a las inquietudes que ha planteado esta agrupación, la asamblea mencionada, y seguiremos haciendo. Es lo que puedo señalar, y creo que corresponde, Presidenta, que el director, don Cristian Alvear, pueda hacerse cargo un poco más preciso de las inquietudes y de los planteamientos que se han hecho y de lo que ha hecho Gendarmería a este respecto, admitiendo que siempre hay una dificultad de saber exactamente quiénes son las personas que están detenidas o condenadas producto de la revuelta, porque no hay una tipificación clara al respecto. Pero hecha esa salvedad, creo yo que estamos en condiciones, Presidenta, de que el director de Gendarmería pueda informar lo que la institución ha hecho en estos casos y lo que más se puede hacer en adelante, porque esa es la voluntad de nuestro ministerio y de Gendarmería, por lo que hemos trabajado estos años. Gracias, Presidenta. Le agradezco, señor ministro, don Hernán Larraín. Ofrezco la palabra a la señora Karina Fernández, abogada, por si siguen quedando algunas dudas o sugerencias respecto a la exposición del señor ministro. Muchas gracias, señora Presidenta. Agradezco mucho la oportunidad. La verdad es que un poco yo quisiera como ser expresa en la idea de lo que nosotros estamos denunciando acá es una futura y evidente vulneración a los derechos fundamentales de las personas que están condenadas en recintos donde se están de prisión preventiva. Y sería importante a lo mejor que el ministro pudiera dar a conocer los números de las personas que están hoy día en Chile, porque la situación es que nosotros, claro, nos dimos cuenta en los casos concretos que conocemos. Hoy día, como el ministro dice que no se conocen los números, en Santiago 1 son 32 personas las que se encuentran privadas de libertad en contexto del estallido social, 32. Y entonces, en esos casos, al conocer nosotros específicamente y concretamente esos casos, y conocer que hay chicos que estaban en la posibilidad ahora de obtener estos beneficios de condenados, porque no estoy hablando estoy hablando de derechos de personas condenadas, que no van a poder ir a los tribunales a obtener estos derechos porque Gendarmería ha informado que en esos recintos donde están cumpliendo su condena, no se están haciendo las evaluaciones de conducta ni se pueden hacer los informes psicosociales porque no son recintos que cuentan precisamente con esos equipos técnicos para hacer esa evaluación. Entonces, lo que nosotros hoy día decimos, en este contexto que estamos denunciando una serie de irregularidades, particularmente en el contexto de cárceles concesionadas como Santiago 1, donde los recursos que están obteniendo no se reflejan en datos concretos, como los que señalaba el doctor acá. Aquí el doctor está denunciando también elementos bastante concretos de vulneraciones de derechos fundamentales, de acceso en un recinto que nos preguntamos quién está fiscalizando, que la nutrición no está en su porcentaje, que nos están entregando lo que normativamente, lo que se contrató para que se diera a las personas privadas de libertad. Pero en este caso concretamente, ¿qué ocurre con las personas que hoy día están condenadas en todo Chile, no solo en Santiago 1, en distintos lugares de prisión preventiva y que no van a poder acceder a estos derechos? ¿Cómo
como previamente, en razón del control de convencionalidad, nos ponemos en esa situación antes de que ocurra y visualizamos soluciones concretas, ya sea a través de decretos, autoacordados o de normas regulatorias que permitan hacernos cargo de una situación que tiene que ver más bien como una situación de la pandemia. Porque no todas las personas que están hoy día en prisiones en recintos de prisiones preventivas cumpliendo condenas eligieron estar ahí. Algunas sí han elegido estar ahí, en algunos casos incluso han habido amparo, pero en otras están ahí por, digamos, por disposición de lo que durante la pandemia no se pudieron hacer traslados, porque algunos recintos penitenciarios están repletos. Ante esa situación, ¿qué podemos hacer previamente? Y decirle al señor ministro que justamente nosotros esta semana también pedimos audiencia con él y la respuesta del jefe de gabinete del subsecretario fue que no nos va a recibir para discutir este tipo de cosas, porque ellos no se van a referir a la concesión de derechos para personas condenadas, lo que nos parece también tal vez un error. Pero agradezco sobre todo esta posibilidad y esta posibilidad de réplica, señora presidenta. Está Jaime, que también participó en la reunión con Gendarmería y que también fue el que recibió esta respuesta del ministro, no sé si de la oficina del ministro, no sé si quiere decir algo también antes de terminar la palabra. Ofrezco la palabra a don Jaime. Muchas gracias, presidenta. Sí, efectivamente, tal como mencionaba Karina, nosotros tuvimos reunión con la subsecretaría del Ministerio de Justicia y en específico también le hemos mandado un correo luego de la reunión que sostuvimos con la Dirección Regional de Gendarmería para revisar la problemática en Santiago 1 y en específico el día de hoy generan esta respuesta en el cual nos dice que no es un motivo para poder agendar reuniones ni con la Subsecretaría de Derechos Humanos ni mucho menos con la Subsecretaría del Ministerio de Justicia en base a que son protocolos que ya están establecidos y que debiesen manejar, Gendarmería de forma directa y que el Ministerio no tiene atribuciones para poder entrometerse o en su defecto también resolver los nudos problemáticos que nosotros estamos exponiendo, a lo cual también nosotros hemos sido súper enfáticos en mencionar que esta problemática de los beneficios extrapenitenciarios resulta principalmente por la pandemia que ha afectado también a todos los recintos penitenciarios. Ahí Gendarmería también fue súper enfática en decirnos que muchos de los traslados no se pudieron desarrollar porque cuando estaban a las puertas de hacerlo se decretaba un foco de COVID-19, de coronavirus en el recinto penitenciario al cual se iba a trasladar y el mismo Ministerio de Salud declinaba el traslado y esa manera también nos llevaba a que hoy en día, sobre todo en octubre, que ya comienza en un par de días más, comienza a sesionar la Comisión de Libertad Condicional y muchas de estas personas que se encuentran condenadas en el recinto Santiago 1 no van a poder acceder a estos beneficios. Entonces eso es lo complicado que hoy en día que no podremos y no van a poder ejercer un derecho establecido por ley a toda persona que se encuentra condenada y a priori se estaría vulnerando y se estaría transgrediendo estos tipos de derechos, lo cual claramente con la importancia que requiere nos tuvimos que contactar y por eso también solicitamos una reunión con la Subsecretaría de Derechos Humanos porque consideramos que esto es una materia en la cual de relevancia y de la cual también ellos como subsecretaría debiesen estar involucrados a fondo. Muchas gracias, don Jaime Fuente. Voy a dejarle en los últimos minutos al señor ministro para que igual aproveche de despedirse porque ya estamos casi en la hora que nos señaló. Así es, presidenta, gracias. Y efectivamente tengo una sesión en el Senado que empieza en pocos minutos más. Yo quiero decir que siento y comparto las inquietudes que están planteando. No debe haber en recintos destinados a imputados a prisión preventiva ningún condenado. Esa es la regla, por las muchas razones que ustedes han dicho, de manera que si los hay que trasladarlos de inmediato, salvo que haya sido un tribunal el que haya dicho, mire, no, por ahora se queda ahí, porque Gendarmería tiene que acatar lo que dicen los tribunales. Y nosotros como ministerio no tenemos legitimidad ni título activo para intervenir en estas materias. Por eso es que cuando nos piden a nosotros una reunión para discutir sobre el otorgamiento de beneficios penitenciarios, nosotros no tenemos atribuciones en esa materia. Salvo, por ejemplo, en el caso de la rebaja de condena, que de acuerdo a la ley hay una etapa en donde el ministerio participa, o los indultos. Los indultos se solicitan y finalmente el presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia, estudia, evalúa y concede o no. Pero los permisos, no sé, dominicales, o la postulación a la libertad condicional, en esas materias nosotros no tenemos como ministerio
funciones o atribuciones. Los Ceremi sí convocan a la Comisión de Justicia, perdón, de jueces, que en cada región resuelve estas materias. Pero nosotros no somos titulares, de manera que si se quiere discutir ese tema hay que hacerlo con las instancias que corresponden. Y nosotros no estamos en condiciones de determinar si se entregan o no beneficios a algunas personas porque no nos corresponde, no tenemos esa atribución. Y todos sabemos, ¿no?, lo que establece nuestro orden jurídico respecto de lo que es el ámbito de competencia de una autoridad. Ese es el Estado de Derecho democrático. Y, sin embargo, miramos con toda la simpatía todas estas inquietudes y vamos a pedir la revisión, porque aquí se dice que todos los penales habría condenados en lugares de prisión preventiva. Eso, para mi gusto, sería muy grave y muy complejo, y espero que sobre esto nos pueda informar el director de Gendarmería. Yo he sabido de que hay efectivamente, lo he sabido porque busqué información para esta reunión, y me dijeron que efectivamente habían unos pocos condenados en Santiago 1, no debiendo estar, pero lo estaban por indicación de los tribunales, no por vocación ni voluntad ni decisión de Gendarmería. Pero estamos contestes en lo que ustedes plantean, tanto la abogada Fernández como el abogado Fuentes, de que eso no debe hacer porque les priva de los beneficios que los condenados tienen, y nos parece que eso no es correcto, no es aceptable, y si es así vamos a pedir a Gendarmería nosotros internamente una información. Pero lo más importante es que la puedan dar en estas circunstancias, y nosotros seguiremos apoyando todo lo que se pueda para que ustedes representan, y en general, ¿no? Todas las personas que están en los recintos penales deben tener la atención como a cualquier otra persona, y no pueden serles vulnerados sus derechos fundamentales ni los derechos que nuestro ordenamiento jurídico y las normas penitenciarias le conceden a quienes están tanto en condición de prisión preventiva como imputados, cuanto a las personas que son condenadas. Independiente de cualquier otra consideración, es un deber asegurarlo, y a partir de estas consideraciones vamos a seguir asegurando que eso se cumpla. En eso tienen razón. Si no se están cumpliendo, tendrán que revisarse los casos a que ustedes se refieren. Gracias, Presidenta, y mis disculpas porque... Señora Presidenta, ¿le puedo hacer una consulta al ministro? Yo me tengo que retirar, así ya que, se va retirando. Hágame, si usted quiere enviarme una consulta por escrito, yo feliz me hago cargo de ella, estimado doctor, pero tengo compromisos que no puedo dejar de asumir porque se trata de una sesión en la sala del Senado, y yo he solicitado para un nombramiento de ministro de la Corte Suprema que propone el Presidente de la República, y debo estar presente en esa sesión. Ya, señor Muchas ministro, gracias, le vamos Presidente. a despedir para dar continuidad, para lo cual se convocó esta sesión con el objeto de analizar las condiciones que están afectando a los jóvenes que se encuentran privados de libertad por las causas ligadas al estallido social. Voy a dar continuidad por el orden que disponíamos para que también todos vayan llevando a cabo su participación y su exposición para la solicitud en los cuales fueron convocados. Voy a otorgarle la palabra a la fiscal judicial de la Corte Suprema, doña Lía Cabello, y posteriormente al señor director nacional, don Cristian Alvear. Ofrezco la palabra, doña Lía Cabello. Muchas gracias, hasta luego. Despedimos al señor ministro. Hasta luego, señor ministro. Bien, yo agradezco mucho esta invitación a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios para que ponga sobre la condición en que se encuentran los jóvenes que están privados de libertad por causas legales de estallido social, y especialmente en la cárcel concesionada Santiago 1. Esto por la situación que se acaba de señalar respecto a la libertad condicional, y también por la evaluación de salud realizada en una visita al colegio médico, de la cual también el señor dentista ha dado cuenta. Pero también en este informe se hace alusión a deficiencias nutricionales, así como situaciones de salud dental,
que debían ser atendidas con urgencia y de acuerdo a los estándares mínimos de respeto a los derechos fundamentales. Como primera cosa, y reconociendo plenamente la existencia de personas privadas de libertad con ocasión de los hechos relacionados al estallido social, yo me voy a referir a la situación de todas las personas que se encuentran privadas de libertad, ya en especial en el recinto Santiago 1, porque sin la existencia de una ley, ya que reconozca esta condición especial, esa calificación, ¿no es cierto?, va a quedar sujeta solo a el órgano jurisdiccional en cada uno de los casos, por lo que yo solo me puedo referir en términos generales a la situación de las personas privadas de libertad. Las deplorables condiciones de las cárceles en nuestro país es conocida de todos. Me voy a referir especialmente a lo que se ha detectado en el penal Santiago 1. Es un penal que está concesionado, de acuerdo al Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas número 272 del 2013, que modificó el contrato de concesión de programas de concesión de infraestructura penitenciaria del Grupo 3. Allí se cuenta con una capacidad para 4.000 personas privadas de libertad. Ya el 3 de diciembre de este año, la población es de 4.723. En los últimos meses de este año, ¿no es cierto?, en mayo, habían 4.911 personas, equivale a un 122,78% más. En junio, 4.988 y en julio, 4.849. Esta concesión comenzó con fecha 2 de abril del año 2004, ya la fecha estimada de término es el 8 de noviembre del año 2027. Ahora, respecto al tema de salud, acorde a las bases de licitación del contrato de concesión, debería contar, además de con la implementación mínima de la cual nos acaban de dar cuenta que no existe, las siguientes atenciones como médico cirujano. 66 horas semanales para un médico cirujano. Enfermera o enfermero, las 24 horas del día en turnos rotativos. Técnicos, paramédicos, las 24 horas del día en turnos rotativos. Técnicos paramédicos para la atención de salas de enfermería en los módulos de reclusión. Cirujano dentista, mínimo 44 horas semanales de atención. Kinesiólogo, mínimo 44 horas semanales de atención. Nutricionista, mínimo 11 horas semanales. Psiquiatría, mínimo 44 horas semanales. Traumatología, mínimo 11 horas semanales. Medicina interna, 6 horas semanales. Dermatología, 10 horas como mínimo semanales, 5 horas de cada 15 días. Oftalmología, mínimo 11 horas mensuales y 6 horas cada 15 días de urología, con un mínimo de 6 horas semanales. De acuerdo al informe de la fiscal judicial, doña Javiera González, ¿no es cierto?, del 9 de junio de este año, esta cárcel cuenta con 15 módulos de enfermería, con 15 enfermerías bimodulares, una unidad de salud con 20 camas de medicina general con las consiguientes profesionales. No señala el número exacto respecto a cada uno de ellos. En general, en medicina general hay 6 personas, 2 en psiquiatría, 1 en traumatología, 1 de medicina interna, 1 en odontología, 2 en kinesiología, 1 en nutrición, 4 enfermeros y 24 paramédicos. No tenemos información sobre la forma de controlar la asistencia y el cumplimiento de horario de estas personas. Y si entonces efectivamente se cumple el número de horas que se encuentran concesionadas. Eso lo hemos hecho presente en múltiples oportunidades, ¿no es cierto?, en los informes que nosotros hemos evacuado. En cuanto a la alimentación, ¿no es cierto?, tenemos un sistema de entrega del desayuno entre 8:30 y 9:30, un almuerzo a las 12:30 a 13:30, la cena a las 17:30 y
no existe por contrato derecho a colación como los recintos penitenciarios. Esta nutrición se les entrega, ¿no es cierto?, en reposteros y comedores. El servicio de alimentación licitado considera entrega de alimentos en forma personalizada, la comida se entrega en bandejas y en módulos de aislamiento se entrega en envases desechables. En todo caso, las personas a cargo de la nutrición son doña Paola Luna, jefe de alimentos y compra, y don Ariel Morales, nutricionista de Gendarmería, y don Cristian Catalán. La señora fiscal a cargo recibió de parte de las autoridades la información de que no existen internos con problemas de desnutrición en este centro penal. Esta información que acabo de entregar en cuanto a calidad nutricional de los alimentos y la forma en que ella se entrega, ¿no es cierto?, se contradice con la información entregada por el informe general de evaluación e intervención hecho por el equipo sanitario colaborador del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico respecto al Centro de Detención Penitenciaria de Santiago. Eso es lo que yo puedo informar en cuanto a al tema de nutrición. Ahora, otros aspectos, yo no sé si es de interés de la comisión que yo dé cuenta de ellos, ya que tienen que ver con los horarios de encierro, desencierro, o simplemente me limito al tema de libertad condicional. Señora Emilia, usted me dirá, no sé qué opinarán los otros integrantes de la comisión. Desde ya le agradezco, doña Elía Cabello, por su exposición. Seguramente nos van a venir más preguntas de parte de los familiares, de parte de los abogados y también de la vocera de la Asamblea y de los parlamentarios, así que para que pueda estar atenta a las preguntas que se van a hacer y ahí nos pudiera responder y ahondar más. ¿Quiere señalar algo más? Pero en el término, sí, en el término de libertad condicional, hay un tema que me gustaría dejar solamente los antecedentes con que puesta Fiscalía a disposición de ustedes. Y voy a tratar de ser lo más rápida y sucinta posible. De acuerdo. ¿Ya? Continúe nomás entonces. Gracias. Mire, en cuanto el centro se encuentra en este momento en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, yo creo que el señor director puede tener el dato más exacto, pero de acuerdo al entregado a Fiscalía Judicial, en este momento, al 27 de septiembre, habían 469 personas privadas de libertad en calidad de condenados. Gendarmería le llama condenados rematados. Lo que efectivamente ocurre es que se encuentran con sus sentencias de condena ya ejecutoriadas. En cambio, hay 2 personas que tienen condena sin esta sentencia ejecutoriada, ya además de las que acabo de señalar. El Centro de Detención Preventiva nos dice un poco lo que ya se ha explicado en cuanto a allí no existe, ¿no es cierto?, posibilidad de realizar estos informes porque se trata de un centro de detención preventiva solamente. Pero atendía la situación de pandemia, el traslado de los internos condenados por sentencia firme y ejecutoriada no ha podido ser llevado a cabo con la regularidad requerida. Y por estas exigencias sanitarias, ¿no es cierto?, se ha sobrepoblado esta unidad penal. Y él señala los requisitos por los cuales no se puede hacer esta información. En concepto de esta fiscalía, el recinto penitenciario está incumpliendo el reglamento. Ya, efectivamente, yo entiendo las necesidades que ha señalado el señor ministro respecto a presupuestos, etcétera. Pero realmente el recinto penitenciario es quien tiene que entregar la calificación de conducta independiente de si este es solo para prisión preventiva o por cualquier otra situación, porque es el recinto en el cual se encuentran estas personas privadas de libertad y por lo que yo estoy señalando aquí, existen bastantes personas en este centro, incluso en otros centros también penitenciarios. Ya, en cuanto a la calificación
Este es un centro que en principio fue para personas solamente imputadas, pero en ella deberían sí realizarse actividades educacionales, laborales, de capacitación destinadas a desarrollar la reinserción social. Y a través de la página web de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, en que se publica el informe del estado mensual de la concesión que recae en Santiago 1 y el informe relativo al mes de julio, señalan que este servicio tiene como principal objetivo disminuir el riesgo de reincidencia de los internos, contribuyendo al desarrollo de habilidades, competencias y destrezas a través de su incorporación a diferentes actividades de intervención que permita un desempeño social laboral exitoso en el medio libre. Situación que en este momento no se ha estado cumpliendo, porque en el mismo tengo aquí un informe, ¿no es cierto?, de reinserción social, y aquí voy a tener que, un poco ciega, ¿no es cierto?, señalar que en Santiago 1, por ejemplo, hay diagnósticos sociales, participación en talleres sociales, atenciones sociales, diagnóstico psicológico, participaciones en talleres psicológicos, ¿ya? Actividades, pero no se cuenta ya con actividades de sala cuna, actividades preventivas ante consumo de alcohol y drogas, con difusión de capacidad laboral, la participación en talleres de formación de trabajo o participantes en cursos de capacitación no existe. Sí hay difusión de actividades laborales, trabajadores independientes, trabajadores dependientes, y existe también participación en eventos deportivos, recreativos, artísticos y culturales, lo que en este momento están prohibidos por el tema de la pandemia. Entonces, allí es donde tenemos problemas para realizar los informes, pero en efecto hay más de 400 personas allí que están en condiciones de ser evaluadas para una eventual libertad condicional. Respecto a esto es todo lo que puedo informar, quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Le agradecemos también si nos hace llegar a la Secretaría de la Comisión los antecedentes que usted ha expuesto, doña Lía Cabello. Le agradecemos y para que nos espere con las preguntas que seguramente van a salir muchas. Por supuesto, por supuesto. Ofrezco la palabra al señor Director Nacional de Gendarmería de Chile, señor Cristian Alvear. Muy buenas tardes, estimada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, señora Emilia Nullado, y a quienes le acompañan. Buenas tardes, don Cristian. Especialmente también la señora Lía Cabello como fiscal judicial. Quisiera partir, estimada presidenta, señalando que, como lo señaló muy bien el Ministro de Justicia y Derechos Humanos en la Larraín, Gendarmería, y en nombre de todo el personal que la compone, hombres y mujeres, hemos hecho un esfuerzo bastante relevante para administrar esta crisis sanitaria que a toda la humanidad ha golpeado, y particularmente a los que son los sistemas carcelarios y sistemas cerrados específicamente. Dicho eso, quiero también señalar la disposición total de Gendarmería, como usted también le consta, señora presidenta, que me llame un día sábado, día domingo, a la hora que usted me llame, siempre la disponibilidad de Gendarmería está para coordinar cualquier visita a un establecimiento penal u otro, y lo mismo hemos hecho tanto con la agrupación denominada Asamblea Nacional de Familiares de Prisioneros Políticos de la Revuelta, estando acá la abogada señora Karina Fernández, como también con las madres de la Plaza de Colón, también en el mismo contexto agrupada, y que fueron atendidas también en esta dirección, como también en la dirección regional de Antofagasta. O sea, siempre cuando seamos requeridos, señora presidenta, y a quienes le acompañan, nosotros vamos a estar disponibles para atender y esclarecer cualquier duda que surja. Lo inmediato, dada la conversación que se ha originado acá, es un poco señalar que la cantidad de privados de libertad que Gendarmería tiene al día de hoy son 39.096 personas. Y quiero decirlo porque cuesta un poco explicar esto, pero quiero que por favor tomen nota si es posible. Las cárceles en los últimos 5 años, el promedio de población penal
Nosotros hablamos de 40.000, con este caso 39, 42.000 antes obviamente del indulto conmutativo, medidas que se tomaron de manera muy asertiva, según nuestra opinión, para descongestionar las cárceles y poder con ello salvar vidas o evitar daños mayores a la integridad física y salud de nuestros internos. Cuando uno habla de un promedio de 40.000 personas, uno va al 1 de enero de un año y al 31 de diciembre de ese mismo año, y en Chile el promedio de población penal, podríamos decir, es de 40.000 privados. Pero si uno incorpora cuántos RUT han ingresado desde el 1 de enero al 31 de diciembre, y podemos decir que hay una población flotante que no se ve, que supera los 80.000 en un año normal. O sea, 40.000 privados de libertad, de 80.000 personas entran y salen durante el año. Me explico que es el flujo que no es lo mismo que el promedio. Entonces, hay distintas personas que pueden ingresar durante más de una vez en el año a una cárcel cerrada. Dicho eso, las cárceles en Chile, de estas 39.096 personas que están privadas de libertad, de las cuales 24.809 son condenados y 14.287 son imputados. De los condenados, de los 24.809, 23.331 son hombres y 1.478 corresponde a población penal femenina, y en calidad de imputada son 12.986 hombres y 1.301 de sexo femenino. De estos totales de imputados, la región metropolitana tiene 6.267 imputados e imputadas. El nivel de concentración de toda la población penal en la región metropolitana alcanza el 35,7% del total de población penal recluida en Chile en sistema cerrado. El 35,7% está recluido en la región metropolitana. ¿Por qué preciso esto? Porque quiero señalarles también que la cárcel de Santiago 1 es la única cárcel de Chile, de las 80 cárceles que tenemos, y de las 8 cárceles concesionadas, es la única que alberga 100% población penal imputada. Las otras cárceles concesionadas u otras cárceles tradicionales tienen distintas agrupaciones que albergan distintos tipos de internos. Y las cárceles que se denominan complejos, que tienen más de 3 patios por cada una de las calidades básicas penales, imputados o condenados, y si tienen 3 patios cada una de estas, Gendarmería, de acuerdo a la ficha de clasificación, albergará a internos de mediano, bajo o alto compromiso delictual de manera segmentada para evitar el contagio criminógeno y proteger también la integridad física y vida de los internos. En el caso puntual de Santiago 1, nosotros tenemos una población hoy día que supera obviamente el máximo de plazas que esta cárcel alberga, que es de 4.000, y quiero decirles que del 1 de enero a la fecha han salido trasladados de Santiago 1, un total de 1.613 internos, trasladados, no internos que hayan quedado en libertad o se le haya cambiado la medida cautelar por otra. Estoy hablando de 1.613 internos que han sido trasladados desde Santiago 1 principalmente a la región metropolitana, desde el penal por haber cambiado su condición de imputado a condenado, y como muy bien lo señalaba la señora fiscal judicial de la excelentísima Corte Suprema, al día de hoy hay 469 condenados, de los cuales 200 están a puertas de ser trasladados, tal cual como estos 1.613 imputados, porque cambiaron su condición a condenado. Dicho eso, y como la cárcel es un mundo y que en ocasiones cuesta explicarlo, ¿no? Nosotros no es tomar 200 personas y llevarla a una cárcel y solucionamos el problema. Se tienen que revisar criterios de clasificación. ¿Por qué? Porque ustedes deben comprender que esta cárcel, como tiene este número de imputados, albergan mucho tipo de imputados. No todos los imputados son iguales. No todos los imputados tienen el mismo contagio criminógeno. Aun cuando tengan mismo contagio criminógeno, si viven en poblaciones que habitualmente tengan pugnas territoriales, nosotros tenemos que evitar que se junten en un mismo módulo para evitar, obviamente, alteraciones al régimen interno o lesiones o incluso resultados de muerte a raíz de la misma. El trabajo de
ir sacando internos porque cambian su condición procesal. No es un trabajo de tomar, subirlo a un vehículo y sacarlo a una cárcel porque yo defino que es así, porque hay plazas disponibles ahí, porque hay que buscar minimizar conflictos entre internos que tienen problemas también territoriales. Además, esto se ha ido complejizando junto con ello, con también el tema del COVID, donde estos internos tienen que hacer cuarentenas preventivas antes de ser trasladados, llegar a cárcel, donde tienen que hacer la cuarentena también al llegar a la unidad penal para evitar lo que no ha resultado, creo yo, de manera bastante positiva en relación a la tasa de letalidad en otras cárceles. Nosotros podemos decir que tenemos una cifra bastante baja, toda muerte lamentable, pero bastante exitosa si comparamos nosotros con otras realidades, incluso países desarrollados. Pero quiero detenerme en ese detalle porque es necesario conocer el contexto, ¿no? La complejidad de lo penitenciario y que por ende cuando se habla de que del total de población penal el 35,7% se concentra en Santiago, nosotros podemos, como lo dijo hace unos pocos días también el subsecretario de Justicia, don Sebastián Valenzuela, Santiago 1 también se llamaba Santiago 1 porque se iba a construir Santiago 2 para poder obviamente administrar la sobrepoblación que tenía Santiago, como también en la quinta región se hablaba de la quinta interior, para también hacernos cargo justamente de las dos regiones que más sobrepoblación penal tenía. Al no tener estas dos cárceles que en su minuto se visualizaron, esto complejiza la realidad de cómo administramos nosotros las cárceles. Un tercer también factor importante, y la señora fiscal judicial lo puede ratificar, y como muy bien ella lo señalaba, hay temas jurisdiccionales de los cuales no se puede pronunciar uno, que en el fondo la variable arraigo, ¿no? ¿Hay hacinamiento en Santiago? Sí. ¿En todas las regiones hay hacinamiento? No. ¿Hay plazas disponibles? Sí. ¿Cuántas plazas disponibles? 2.000. ¿Y por qué no las puedo gestionar? Porque tengo la variable arraigo. Y muchas veces en ese contexto Gendarmería debe acatar y cumplir las resoluciones judiciales. En este caso, de los 469 internos que tenemos el día de hoy condenados, hay internos que nosotros derivándolo a penales como por ejemplo Colina 1, ellos han sostenido a través de sus defensas ser trasladados a unidades de regiones de baja seguridad, y nosotros hemos hecho obviamente presente que no se puede garantizar la privación de libertad en estas cárceles porque el perfil de esta persona no empata con las mismas condiciones de seguridad que tiene esa cárcel, y en consecuencia se presenta esta cautela garantía, y mientras esa cautela garantía no se resuelva, estos internos cuando tengan la condición de condenado no pueden ser trasladados a otras cárceles del país. Y prueba de ello que también peticiones de distintas personas representativas de este grupo de internos o incluso parlamentarios no han pedido que ellos se mantengan en esta cárcel aun cuando sean condenados. Y eso Gendarmería lo ha evaluado hasta el día de hoy. Solo precisar también, señora Presidenta, respecto a lo que decía la abogada señora Karina Fernández, con el mejor ánimo de esclarecer también, señora Karina, que usted señalaba que eran 32 los imputados que estaban en Santiago 1, según nuestros registros, por ejemplo, son 43. No tenemos ningún problema, señora Karina, que usted nos pueda pedir algún tipo de reunión y esclarecer la diferencia, porque cuente con ello, como también se hizo en la misma forma. Se colocó a disposición el director regional, Coronel Rivera, con el cual entiendo tuvieron una reunión que fue bastante fructífera. Y si me permite, señora Presidenta, en ese contexto, en esa introducción, responder las preguntas particulares que nos hizo la comisión que usted preside. Punto 1, las condiciones que están afectando a los jóvenes que se encuentran privados de libertad en causas ligadas al estallido social, específicamente la cárcel concesionada de Santiago 1. Esa es la pregunta del oficio que usted nos hizo llegar, y responder que, como se indicó, este penal alberga un total de 43 internos, de ellos 35 imputados y 8 condenados. Dicho total, y lo que constituye el mayor segmento de internos recluidos en este contexto del estallido social, 28 se encuentran en el módulo 12. De estos total de internos de 43, 28 están en el módulo 2, conforme a los parámetros de clasificación, mientras que el resto de los internos se encuentran distribuidos en diversos módulos conforme, excepto a los criterios de clasificación de Gendarmería. En este penal se mantiene una población penal promedio de 4.696. Si consideramos que la cantidad de plazas que tenemos máxima son 4.000, tenemos un porcentaje de sobrepoblación que alcanza el 17%. No obstante lo anterior, se ha privilegiado que el amplio segmento ya señalado, asociado al estallido social, se mantengan recluidos en el módulo 12. Y quiero destacar acá, señor presidente, lo mismo que
la reunión y la sesión pasada en esta misma comisión la disposición de Gendarmería también para atender cualquier requerimiento, en realidad con todos los internos e internas de todos los penales. Dada la alternativa de aireación y considerando el nivel de hacinamiento del establecimiento, nos han generado situaciones de complejidad en la prisión preventiva de los imputados. Eso quiero consignarlo porque ha habido una especial preocupación también del personal en cautelar la integridad física y vida de estos internos. Solo señalar que estamos a disposición de don Ricardo, dentista, no debe notar su apellido, Ricardo, pero tenemos una sala dental en el ASA, en el área de salud de la cárcel concesionada, y nos gustaría tomar contacto con usted para que lo que usted planteó en esta comisión podamos verlo cómo lo solucionamos de manera inmediata. Con el propósito también de abordar las condiciones de reclusión de los internos de interés, está vigente una mesa de trabajo producto del petitorio de la Asamblea de Familiares de Prisioneros Políticos de la Revuelta, la que tuvo su primera reunión el día 20 de septiembre del 2021 en el CB Santiago 1. Esta reunión, previamente, entiendo, fue una reunión que mantuvo el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián Valenzuela, quien nos pidió lo mismo también con relación a las madres que se denominan de la Plaza Colón, la mayor disposición para atender, aclarar cualquier consulta que se nos hiciera, y esa fue la instrucción que se bajó al director regional, coronel Álvaro Rivera, para que tuviese esa misma disposición, y que se hizo acompañar también por el jefe operativo, jefe interno, jefe técnico regional, el abogado de la dirección regional, mientras que por parte de la asamblea asistieron 4 familiares de los imputados, más las 2 abogadas, que entiendo una de ellas, la señora Karina Fernández, presente, y don Jaime Fuente, que entiendo que también está presente en esta reunión. En la ocasión se realizaron 7 peticiones, señora presidenta, o solicitudes requeridas por esta agrupación, y si me permite detallarla, no sé si tengo tiempo para cada una de ellas. Número 1, que sus familiares permanezcan en módulos que actualmente se encuentran, sean estos condenados o imputados, o sea, la petición expresa que se mantengan en este módulo. Bueno, hemos sido bastante, muy bien lo señalaba también el ministro de Justicia, esta cárcel, a diferencia de las otras distintas cárceles de Chile, que tienen imputados o condenados según el módulo, calle, torre, como se denomine, condenados y imputados que se trasladan de agrupación a otra, o cuando cambian, esta unidad es 100% de imputados. Por ende, no tiene un área técnica que esté diseñada para atender población penal condenada. Las otras cárceles, aun cuando tengan módulos de imputados, tienen áreas técnicas para atender a los internos condenados que están en otras agrupaciones modulares. Ojalá me explique con esto, si no, reitero. Esta cárcel no tiene, en consecuencia, el equipo técnico para calificar la conducta, por cuanto la población penal imputada no se le califica la conducta, y acá se hablaba, ¿cierto?, una lógica de faltar a los compromisos. Acá nosotros no podemos calificar la conducta de un imputado porque mientras no sea condenado, no se le puede estigmatizar. En consecuencia, el imputado subyace es la presunción de inocencia, y en consecuencia la aplicación de la ficha de conducta bimestral se califica a quienes están condenados, no imputados. Respecto a la segunda pregunta, que sus internos condenados se han incorporado al proceso de calificación de conducta del tribunal, bueno, insisto, los tribunales de conducta califican conductas de condenados, no de imputados. Esto no es un tema que dependa de Gendarmería, sino que viene desde el reglamento de la libertad condicional desde el año 1926 o 21, ¿no? Desde la creación de la libertad condicional como tal, que establece qué es lo que es la conducta y la asocia a escuela, taller y su comportamiento en el régimen interno. Y aplica solo a condenados no imputados. El punto tercero solicita ingresar tanto a encomiendas como visitas, encomiendas, frutas, verduras, a familiares, añadiendo y refiriendo estas a encontrarse algunos en estado de desnutrición. Queremos precisar sobre este particular, señora presidenta, que se le indicó que se evaluaría la situación de manera puntual, o sea, caso a caso, haciéndole presente que a lo menos por visita no se pueden ingresar estos elementos, obviamente por las condiciones sanitarias que hoy imperan a propósito de la pandemia. No obstante, se solicitó que el Colegio Médico pudiese intercambiar información con el área de salud de esta cárcel concesionada para ver los casos que se refieran de desnutrición, para tener certeza y trabajar con ellos. Gendarmería no ha sido informada, señora presidenta, por ningún documento, ni el alcaide,
de la cárcel concesionada quiénes de estos internos estarían en esta condición. Lo relevo porque es importante para poder accionar algún tipo de medida adicional. Respecto al punto 4, solicitaron que permita el ingreso de utensilios para actividad deportiva. Eso ya está regularizado conforme a todos los demás módulos de la Penal Santiago 1. Con respecto a los derechos sexuales y visitas íntimas, se les informó a las visitas íntimas que se estaban dando desde el mes de agosto para toda la población penal, haciéndoles ver la existencia de 15 habitaciones para estos efectos, que reúnen las condiciones sanitarias, las condiciones de dignidad y de seguridad también, en todo el establecimiento, y que sin duda esto incluye también a este tipo de internos en cualquier agrupación modular. Respecto a la pregunta número 6, que nosotros les denominamos, se permite el ingreso de hervidores eléctricos, fueron autorizados 4 artefactos de este tipo, y la última relacionada con la información por parte de Gendarmería respecto a los procesos para beneficios penitenciarios, visitas, derechos, etcétera. A través de todo lo señalado anteriormente, estas dudas se aclararon, quedando el acuerdo de generar instancias informativas sobre las materias a través de las diferentes instancias a desarrollar por parte de la administración de la unidad. En síntesis, todas las personas asistentes, según la minuta que nos reporta, estimada Karina, aunque estuvo en la reunión, yo no, el coronel Rivera, fueron aclaradas y en forma satisfecha según su opinión. Respecto a la segunda pregunta, resultados de las evaluaciones de salud realizadas a través de las visitas del colegio médico dan cuenta de deficiencias nutricionales, así como situaciones de salud mental que deben ser atendidas con urgencia y de acuerdo a mínimos estándares. Según la base de licitación, BALIS, el concesionario debe prestar el servicio de salud de los internos con el objetivo de mantener a la población de internos en condiciones normales de salud. Comprendiendo y complementando lo que decía muy bien la señora fiscal judicial de la Corte Suprema, comprendiendo que el nivel de resolución debe ser primaria en atención y continua, en mérito de los requerimientos que existan y demanda espontánea para ello se cuenta con médico cirujano, enfermero 24 horas del día, técnico paramédico, cirujano dentista, kinesiología, nutricionista. A su vez se cuenta con especialidades de psiquiatría, traumatología, medicina interna. También cuenta con atención de urgencia 24 horas. Por otra parte, durante las visitas del colegio médico, en esta unidad no existe, como lo señalaba, registros de las prestaciones de salud realizadas en atención a la falta de coordinación entre el operador de salud y el colegio médico, lo que incluso ha implicado una duplicidad en la entrega de tratamiento por parte de estas dos entidades. Respecto a las evaluaciones nutricionales, estas son derivadas por parte de medicina, dependiendo de su patología, por lo cual, en el caso de necesitar una alimentación especial, esta se coordina con el servicio de alimentación de la sociedad concesionaria para ser enviada al módulo donde habita el interno. La administración penitenciaria del recinto no ha recepcionado ninguna evaluación por parte del Colmet que dé cuenta de las deficiencias nutricionales que podrían haberse detectado. En cuanto a la atención médica para constatar el estado de salud físico y psíquico, y que se desprenden principalmente por lo dispuesto por el 13 Juzgado de Garantía de Santiago, se realizó un operativo médico en el módulo 12, siendo objeto de atención la totalidad de los imputados que ahí habitan, teniendo como resultados, en términos generales, buenas condiciones de salud, salvo algunos problemas dermatológicos que fueron tratados mediante el área de salud de la empresa concesionada. La tercera y última pregunta respecto a la necesidad de elaborar informes psicosociales que son requeridos para tramitar libertades condicionales y eventual carencia de profesionales para su elaboración por parte de Gendarmería de Chile, cito lo siguiente. El penal de Santiago 1 fue diseñado para albergar personas de libertad en calidad de imputados, de acuerdo a las bases de licitación, siendo este un centro de reclusión para imputados. Insisto que la única cárcel de Chile que tiene esta población penal, el 100% son imputados. La sociedad concesionaria está obligada a diseñar, ejecutar y monitorear las acciones tendientes a entregar un servicio de asistencia hacia la población penal imputada, buscando atender y asistir a dicha población con el propósito de evitar el deterioro que puede sufrir un imputado en el proceso de prisionización. En este sentido, el énfasis en las atenciones está puesto a dar solución a la demanda de una población de imputados, el cual se estima un periodo de reclusión no superior a 12 meses, según VAL. En atención a lo anterior, no existe un programa laboral de capacitación o formación de oficios o educacional. En términos de atención que presenten adicción al consumo de drogas y alcohol, se considera la atención psiquiátrica y psicológica. Por parte de Gendarmería,
contamos con un asistente social que actúa como jefe de los servicios, como contraparte técnica del operador, un psicólogo, una enfermera y una nutricionista. Con todo, señora presidenta, con total disposición como Gendarmería para aclarar cualquier duda, como también trabajar en alguna inquietud que no esté al alcance ni el conocimiento en este minuto en esta de lo que he expuesto, y como se ha incluido también en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora presidenta, total disposición para seguir trabajando en esta mesa que se creó y se ha formado con la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Director Nacional de Gendarmería. Voy a otorgarle la palabra a doña Dorca Liaga Rivas, Madres Plaza Colón, posteriormente a doña Verónica Verdugo, vocera Asamblea Nacional de Familiares, y finalmente a doña Paloma Palomera, madre de presos políticos de la Revuelta. Señora presidenta, ¿yo podría hacerle una consulta al director de Gendarmería? Sí, le ofrezco Ya. la palabra, don ¿Al Ricardo tiro? Aliste. Sí, ya. hágala al tiro. Claro, mire, por lo que dispuso el director de Gendarmería, él dice que existe en Santiago 1 un servicio dental. Yo cuando fui con el doctor Morales, él me manifestó la inquietud de que ese servicio médico que hay adentro, que es como una posta, no tiene acceso para ellos, menos para mí. Entonces, si es como usted explica, señor director, yo quisiera comprometerlo para que usted me autorice para ingresar a ese servicio dental y poder hacer alguna atención para los presos jóvenes estos. Esa es una posibilidad que para mí sería bastante atractiva y me gustaría comprometerlo a usted en ese ofrecimiento que hizo, en ese alcance que hizo, que existe un servicio dental dentro de Santiago 1. Y la otra posibilidad es que ese día lo conversé con el doctor Morales, era que sabiendo yo que en la penitenciaría existe un servicio dental, poder trasladar a estos jóvenes que están al lado para ser atendidos, sobre todo en casos de urgencia. Hay jóvenes que hay que operarlos luego de los terceros molares, están con un compromiso general. Había uno, el que yo relaté, con peritononarite, con compromiso general de su salud. Entonces es esencial operarlo. Esos son casos urgentísimos. Entonces me gustaría obtener la respuesta del director, del señor director, si es que eso es factible para mí. Yo me ofrezco a atenderlo gratuitamente, no le voy a cobrar a nadie por esto, es un trabajo que yo voy a hacer gratuito como lo hice en el pasado. Señor director, me gustaría que me respondiera a esta petición. Muchas gracias, don Ricardo Aliste. Le voy a solicitar al señor director, don Cristian Alvear, si puede responderle la proposición que hace don Ricardo. Señora presidenta, yo agradezco el compromiso de don Ricardo y bueno, la cárcel concesionada es un contrato que existe entre el Estado y un privado. En esa dirección de unidad penal, como en todas las cárceles concesionadas, hay tres actores: el alcaide, que representa a Gendarmería, el ITE, que es el inspector técnico de explotación, que representa al MOD, y está el gerente de explotación, que es el que representa a la empresa concesionada. Más allá de lo que nosotros sabemos que hay en el ASA, que hay un sillón dental para atención dental, dada la urgencia que usted señala, don Ricardo, si usted nos da el nombre, no tenga ningún problema, que hacer nosotros los mayores esfuerzos para, si es necesario, derivarlo a atención al Hospital Penal de Gendarmería, y usted o un profesional nuestro puede hacer esa atención, lo coordinamos y lo vemos a la brevedad posible con la mayor celeridad. Mi compromiso lo hago en esta comisión, estimado profesional don Ricardo, porque creo que para nosotros como Gendarmería es relevante la atención y la salud de nuestros privados de libertad y privados de libertad. ¿Cómo lo voy a coordinar con usted? ¿Cómo lo voy a coordinar con usted? Si la señora presidenta me envía su contacto, yo me contacto con usted terminada la sesión y generamos una coordinación con el Departamento de Salud para que
podamos ejecutar esta atención a la brevedad posible. Don Ricardo, si la señora presidenta lo opina bien. Estaremos a disposición de entregar los antecedentes, correo electrónico y teléfono de ambos que se disponen en la Secretaría de la Comisión. Gracias, señora presidenta. Para continuar con la sesión, le voy a otorgar la palabra a doña Dorca Aliaga Rivas, Madres Plaza Colón. ¿Estará conectada doña Dorca, señorita Paula? Otorgo la palabra a doña Verónica Verdugo, vocera Asamblea Nacional de Familiares. ¿Hay alguna dificultad con la conexión? Ahora sí, bueno, saludar a todos y todas, a las personas presentes y, bueno, como vocera de la Asamblea Nacional de Presos Políticos de la Revuelta, quiero manifestar que he estado atenta a todas las exposiciones y agradecer sobre todo al médico dentista que hoy expuso acá por de verdad su gran empatía y corazón, colaboración con los presos de la revuelta. Para nosotros no es ajeno toda esta información que tenemos hoy en día. Personalmente asistí a una de las visitas que fueron en el mes de junio, se hizo a través de una comisión de diputados y diputadas a Santiago I, y fuimos 3 madres acompañando esta comisión. Tuvimos reunión ese día con el alcaide don Héctor Luna y se nos también invitó a conocer las celdas en que se encuentran nuestros presos, el patio donde ellos comparten, y finalmente nos reunimos con ellos. El petitorio que nuevamente está ahí, que se hizo una reunión ahora el 20 de septiembre, siguen siendo las mismas, el mismo petitorio que tuvimos en aquella reunión. Y claramente no hemos avanzado mucho, porque a esa fecha igual se exponía la necesidad de que los presos fueran vacunados, porque había muchos que todavía no tenían la vacuna para el COVID. Y bueno, los chicos también a nivel de regiones, ya no solo Santiago I, sino que también en regiones, constantemente ellos denuncian ya el tema de los allanamientos, la pérdida de sus alimentos, la pérdida de sus cosas personales. Por lo tanto, esa es una constante preocupación de los y las familiares, ¿ya? Por también sus condiciones físicas y mentales. Bueno, la salud mental y física es algo fundamental. Y lo que nos preocupa a nosotras, familiares, madres, parejas, etcétera, es cómo vemos que los presos pierden su calidad de sujeto de derechos cuando están privados de libertad. Y eso no puede ser, porque ellos tienen derechos y esos derechos tienen que ser respetados. Y acá yo escuché atentamente al ministro Larraín, a la señora
ERIAC, me parece, y se habla de todas las prestaciones que tienen los presos en Santiago 1, al ser esta una cárcel concesionada. Pero claramente se condice con la realidad. Porque nosotros nos hemos evidenciado a través, cada madre que ha tenido a su hijo ahí en Santiago 1 y que todavía los tienen, las condiciones precarias en que viven ellos, las condiciones biopsicosociales en que se encuentran, son demasiado precarias, por decirlo menos. O sea, el relato del dentista nos deja claramente en evidencia las carencias. Y todos se justifican, todos desde su punto de vista no son responsables. Aparentemente, con todo lo expuesto acá, está funcionando todo. Pero yo creo que falta mucho, mucho que mejorar. Nuestros presos, hay jóvenes que van a cumplir 2 años todavía en prisión preventiva, y los condenados también. Por lo tanto, es prioridad para las familias ver que sus condiciones psicosociales sean cubiertas. Estamos todas las familias sumamente agotadas y desgastadas, porque desde el día 1 que nuestros presos están ahí en las cárceles, estamos luchando por mejorar la calidad de vida de ellos. Estamos claros que la pandemia nos afectó a todos, pero eso no es justificación para que cada vez se deteriore más la salud mental y física de los presos. Y es alarmante que en esta sociedad se castigue con la calidad de la vida a las personas que se encuentran privadas de libertad. Nosotros hoy estamos dando una lucha porque nuestros presos recobren su libertad. Estamos peleando todos los días porque se visibilice la prisión política, porque para nosotros son presos políticos porque salieron a la calle a luchar por un ideal de dignidad para todos, porque justamente no sigan existiendo las injusticias que vemos día a día fuera de las cárceles y también dentro de ellas. Y es por eso que nosotros es prioritario que hoy sí se le dé solución al tema de los chicos que están privados de libertad. En estos momentos, los presos que están condenados pueden optar a beneficios carcelarios. Y sin embargo, por temas burocráticos, administrativos, se les niega esta posibilidad. Y eso no es justo. Eso va contra los derechos humanos de las personas. E insisto, ellos siguen siendo sujetos de derecho. Y acá yo les pido que vean que por razones humanitarias deben resolver la problemática existente. Porque no nos vengan a nosotros a decir que las instituciones funcionan. Si claramente nosotros, los afectados, nuestros presos, ¿sí? Lo vivimos día a día. Las madres que van a dejar encomiendas, que se levantan 4 o 5 de la mañana para ir a dejar una encomienda y tienen que estar horas esperando y muchas veces les rechazan los alimentos que llevan o otras cosas. Acá sí hay diferencias. Hay chicos que son vegetarianos o que son veganos y no tienen acceso a su alimentación.
Justificaciones pueden haber muchas, pero acá hay vidas humanas que están en riesgo. Acá hay chicos que ya en esta época que empieza a hacer calor, o sea, sufren infecciones por las picaduras de chinche. Y eso es real. El tema también de la higiene es otro tema en la cárcel. Cuando estuve ahí, en esas celdas, y vi lo diminuto del espacio, la oscuridad que existe ahí en los pasillos, el dolor que uno siente como madre, poder evidenciar el lugar donde están nuestros hijos, viviendo en forma tan precaria, tan inhumana, porque después uno está en ese patio donde ve a los presos ir y venir, y obviamente con tantas horas sin tener un uso adecuado de horas libres, porque están en un limbo, o sea, están en prisión preventiva, por lo tanto no tienen derecho a los talleres de reinserción. Y como están condenados y que tienen que ser trasladados, tampoco. Entonces, existe, yo me pregunto, y les pregunto a todos los presentes, al señor alcaide que está ahí, ¿existe en realidad la voluntad de querer ayudar a las personas privadas de libertad? Eso, para nosotros, las familias, las madres, encontramos que no existe esta empatía, este deseo de poder brindar cambios, pero cambios de fondo, no de forma, a lo que es las condiciones carcelarias, a lo que son las cárceles. Santiago 1, acá se habló de 8 cárceles concesionadas. O sea, estamos hablando de cárceles privadas que reciben un subsidio del Estado, que por cada preso reciben, son pagadas. No se justifica de forma alguna que vivan en este espacio en condiciones tan indignas. Ese es el tema. Cuando salimos a la calle el 18 de octubre, ¿sí? Miles de personas, millones de personas, salimos a pedir dignidad, pero esta dignidad abarca todo el país, a toda la sociedad. Por lo tanto, no vamos a dejar de denunciar las injusticias. Y es prioritario que le puedan dar solución al tema de los chicos que están condenados hoy para que puedan optar a beneficios. Porque, insisto, sí, ustedes dicen, no hay un asistente social que haga el informe social para que ellos puedan optar a ello. Pero hay alguien que pueda tener, ¿sí?, esta conciencia humanitaria, que diga, sí, debo buscar la solución porque ellos son personas que están sometidas ahí a prisión preventiva porque no han tenido acceso a un debido proceso. Porque no es justo que vayan a cumplir 2 años en prisión preventiva. Eso es elemental en el ser humano, el tener sentido de humanidad. Porque debo de recordarles que ninguno de los presos de la revuelta está condenado por hechos de sangre. Acá no hay ni un solo preso que haya dado muerte a algún agente del Estado o a algún civil. Es al contrario, ¿ya? El Estado está en deuda con este pueblo, que por salir a la calle a pedir dignidad
sufrió traumas oculares, hay muertos que todavía no se resuelven, los culpables, ¿verdad? Hay personas que sufrieron trauma ocular y debo recordarles que hay 2 personas que quedaron ciegas, Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. Y sin embargo, tenemos a nuestros presos todavía en las cárceles de todo Chile, siendo condenados también a condenas extremas. Cuando hay personas que sí han cometido crímenes atroces y sin embargo están en libertad. Así que, como madre de un preso político y vocera de la Asamblea Nacional de Presos Políticos, les pido a cada uno de los presentes que reflexione acerca de las soluciones que puede entregar, aportar. Sin justicia no hay paz. La paz se logra solamente con la justicia social. Gracias. Muchas gracias. El diputado Boris Barrera quiere hacer una pregunta, me estaba solicitando, ofrezco la palabra porque ya nos quedan 6 minutos de la sesión. Sí, Presidenta, muchas gracias. La verdad es que lamento que no haya podido venir el Colegio Médico a entregar el informe. Me gustaría que eso lo pudiéramos pedir a través de oficio. Yo sé que no están obligados, pero sería importante conocerlo, que lo hagan llegar a la comisión y ojalá en algún momento lo pudieran exponer. También lamento en que no haya asistido tampoco el fiscal nacional, porque recuerdo de que esta citación también tenía que ver con el tratamiento que estaban teniendo todos los familiares que se movilizaban de manera pacífica por la libertad de estas personas que están detenidas. Y el actuar principalmente la Fiscalía ha sido súper duro, ha sido extraño además porque son personas adultas mayores, maltratadas, que la han dejado incluso en la última manifestación que hicieron pacífica en el Puente Bionono, en una vereda, lo hicieron pasar toda la noche en un calabozo, o sea, cosas que son completamente inexplicables y que hubiera sido bueno haber tenido alguna explicación. Me preocupa el tema del informe del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. Yo tuve oportunidad de leerlo un poco porque habla realmente, es completamente lapidario en las condiciones que están viviendo las personas que están detenidas, con mala alimentación. Habla de que más del 90% ha tenido situaciones de infectación parasitaria, más del 90% de los detenidos. O sea, eso es sumamente fuerte. La atención psicológica deficiente o nula, considerando que la mayoría de las personas que están ahí nunca han estado detenidas, es primera vez y ya van a cumplir 2 años. O sea, hay jóvenes que han intentado suicidarse. Se han intentado suicidar porque están viviendo una situación de extremado estrés y sin pruebas, sin nada. Pues recordemos de que lo que decía justamente el ministro de Justicia, de que estaba mal aplicada esa prisión preventiva porque ni uno de ellos todavía se les comprueba nada. Por lo tanto, el principio de inocencia es el que debiera primar y aquí no está sucediendo. Reclaman también en ese informe, o sea, el informe que nos da aquí o que da cuenta el don Ricardo, el dentista, la verdad es que es sumamente duro en las condiciones que se encuentran. Nosotros hemos tenido testimonio de algunos detenidos que dicen de que prefieren aguantarse el dolor antes de ir al dentista del centro médico que tienen ahí, no sé si se llaman los centros médicos, porque el único tratamiento es sacarle las muelas. O sea, no hay operación, no hay tratamiento, no hay nada. El que va al dentista ahí al ASA, se le sacan la muela. Por eso a veces prefieren aguantarse el dolor para ver si pueden salvar su dentadura. Reclaman también en ese informe del Colegio Médico que hay casi una nula recepción por parte del ASA. ASA es la institución concesionaria. En relación a las recomendaciones que le han hecho por la malnutrición, por todos los problemas psicológicos,
por el tratamiento del dolor. Recordemos que hay muchos también de que han sido víctimas de violencia del Estado, tienen trauma ocular, tienen perdigones, heridas de perdigones, bueno, y hay cero tratamiento de sus dolencias. Y dice que la única vez que el ASA ha tomado sus recomendaciones es cuando es a través de un tribunal. Por lo tanto, Presidenta, yo encuentro gravísima la situación, a pesar de otras cosas más que suceden, por ejemplo, en las condiciones de habitación de los detenidos, por ejemplo, hay pisos en los módulos en donde no llega el agua, a los baños. ¿Y saben cuál fue la solución? Cambiarlos de piso. O sea, a un piso inferior para que pudiera llegar la presión del agua, pero el problema se siguió manteniendo en el módulo donde estaban anteriormente. O sea, la verdad es que hay condiciones que son inhumanas, y como decía delante el ministro de Justicia, cuando una persona está privada de libertad, solamente lo que se debe hacer frente a ella es privarla de que no se pueda mover, pero no violentarla ni violarle todos sus otros derechos humanos. Así es que, Presidenta, quiero proponer de que primero que se le solicite ese informe al Colegio Médico, y ojalá lo pudieran venir a exponer, y también pedirle a través del director de Gendarmería, don Cristian Alvear, claro, solicitar un informe al ASA de salud en las condiciones que se encuentran todos los presos, para ver si ellos tienen ese seguimiento que ha logrado hacer el Colegio Médico desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista psicológico, un informe de ese tipo, y también preguntarle al señor director si es que todos los profesionales que ha nombrado la señora fiscal judicial, que existen en el contrato de la concesión, existen, si hay registro de ello, si hay registro de los horarios en los que atienden, si hay registro de la cantidad de personas que atienden, y también cuáles son las actividades de reinserción social que realiza Gendarmería en Santiago 1. Eso, Presidenta. Gracias. Nos vamos a quedar con todas las preguntas que ha hecho el diputado Boris Barrera. Esta es un tema tan prioritario y por lo tanto nos da la posibilidad de llevar a cabo otra sesión para poder invitar a quienes no pudieron hoy día asistir, porque la exposición que nos hace doña Verónica Verdugo en nombre de todos los familiares, vocera de la Asamblea Nacional, de familiares de presos políticos de la revuelta, nos deja claro la necesidad de seguir ahondando en este tema, por lo tanto nos interesa llevar a cabo con mayor profundidad. Agradecerle a cada uno de ustedes por haberse dado cumplimiento al objeto de la sesión. Esta se levanta. Muy buenas tardes.